Bien, ¿qué tal chicos? Vamos a hablar sobre el primer tema de Bioca, que es enzimas, ¿ok? Bien, vamos a empezar con este tema. Pequeño índice, pero vamos a irnos a la carnita del tema. Espero, a ver, ustedes ya conocen al doctor Henry Hija, así que ya saben cuál es su método de enseñanza, así que nos vamos a adecuar un poquito a eso y también les vamos a darnos unos tips, porque yo también he tenido clases con el doctor Henry Hija, entonces en base a mi humilde experiencia les voy a aconsejar algunas cosas. Vamos a hablar sobre lo que son las enzimas. Ok, las enzimas son un compuesto de naturaleza proteica que se encargan de catalizar reacciones químicas sin cambiar o sin modificar la constante de equilibrio ni la energía libre. Aquí, definición media técnica. Palabras sencillas que jamás le pueden decir al doctor Henry Hahn, pero que conmigo pueden utilizarlas. Son proteínas que se encargan de acelerar los procesos o las reacciones en el organismo. Se acabó, no hay más. Pero claro, eso es para entendernos, ¿no? En clase dicen proteínas y el doctor... Ah, entonces, ok. Esas son las enzimas, ¿ok? Son de naturaleza proteica, no son proteínas como tal, y no cambian ni la energía libre o energía de Gibbs ni la constante de equilibrio. Vamos a ir a empezar haciendo puntos, apuntes, puntos. Bien. Esta es la enzima. La enzima, la parte naranjita. La enzima tiene un sitio activo, que es un sitio en donde va a ingresar el sustrato. La principal característica de las enzimas, y ustedes ya tienen que tenerlo, es su especificidad enzimática. Lo vamos a ver más abajito, pero igual se los menciono. La especificidad enzimática es su principal característica. Eso quiere decir que la enzima y el sustrato funcionan en conjunto como complemento. La enzima es como, enzima y sustrato es como modelo llave cerradura, que seguramente también lo han escuchado. La enzima va precisamente o tiene un sitio específico para un sustrato. Ahora, ese sustrato es específico para una enzima, es decir, que no todo sustrato va a ir para la misma enzima. Cada sitio activo va a adecuarse al sustrato. ¿Ok? Ahora, esta enzima, ¿qué es lo que hace en sí? Todo nuestro cuerpo está basado en muchas reacciones químicas. Ahora, todas estas reacciones a veces necesitan ir un poquito más rápido, aceleradas, y estas enzimas son las que dan este empujoncito, esta ayuda, este plus, para que estas reacciones vayan un poquito más rápido, que con palabra técnica podemos decir catalizadores. Ahora, todas estas reacciones buscan o funcionan en equilibrio químico. Ahora, ¿a qué me refiero con equilibrios? Nosotros, a ver, recordemos un poquito química, así muy rapidito. En química nosotros vemos estas, ¿verdad? A más B, que son mis reactivos, que pasan a C más D, que son mis productos. Ahora, este equilibrio tiene que ver con la reacción, la reacción a las dos direcciones, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, de reactivos a productos y de productos a reactivos. ¿Ok? Bien, normalmente siempre buscamos este equilibrio. Claro, no hay equilibrio dependiendo de hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de este cambio de un materia sólido a líquido a gas y pasamos de sólido a gas o de líquido a gas, puede que este equilibrio no sea exacto. Sin embargo, nosotros estamos hablando de, en general, como reacciones químicas en general, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Simplemente reacciones químicas como tal pasa de reactivos a productos. Bien, ahora yo les he dicho dos cositas. Este no va a afectar dos cosas, ni la constante de equilibrio ni la energía libre de Gibbs. Ahora, ¿por qué yo digo que no afecta esta energía constante de equilibrio? En la constante de equilibrio también solamente como un valor agregado y no como algo que ustedes tengan que memorizar. Este, ya, esta es la constante de equilibrio, ¿ok? Ahora, la constante de equilibrio tiene una fórmula. Nosotros tenemos A, B, C y D. Ok, a este A le voy a agregar su constante, su coeficiente, perdón. Su coeficiente, acá también su coeficiente, aquí también su coeficiente y aquí también su coeficiente. Esta constante de equilibrio va a trabajar con esos coeficientes, con esta ecuación. Esta ecuación vendría a ser la cantidad de producto, por ejemplo, C, la cantidad de producto D elevado a su coeficiente, elevado al coeficiente, elevado al coeficiente. Lo mismo con los reactivos, elevado al coeficiente y elevado al coeficiente.
Si nos damos cuenta, esta vendría a ser la constante de equilibrio. Ok, esta es la fórmula para la constante de equilibrio, pero yo les he dicho algo. Estas enzimas no van a modificar la constante de equilibrio. Ok, ¿por qué yo digo que no van a cambiar? Si yo le agrego la enzima, la enzima no se crea ni se destruye, no se crea, no se puede producir. No se puede producir. Es decir, que si yo lo utilizo para una reacción, si este sustrato se une a la enzima, hace su proceso, bota su producto y la enzima se va. La enzima no le pasa nada, la enzima no va a cambiar, la enzima sigue ahí. Entonces, si está en parte de los reactivos, bien, pero también va a terminar saliendo como producto. Es decir, que va a ser enzima más reactivo, enzima más producto. ¿Sí se acuerdan cómo es este proceso, no? Es enzima sustrato, enzima más sustrato, el complejo activo enzima sustrato y enzima producto. Si me doy cuenta, siempre boto mi enzima a fin de cuentas. Entonces ahora ya no tengo solo A más B como reactivo, ahora también tengo enzima. Y ahora también no solo tengo C más D como producto, tengo C más D más enzima. Ok, yo digo que la enzima no va a cambiar la constante de equilibrio porque mutuamente se eliminan. Entonces la constante de equilibrio se sigue manteniendo tal cual, hablando matemáticamente. Ok. Ahora, yo también he hablado sobre una energía, la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, ya. Vamos a hablar sobre la variación de la energía libre de Gibbs, ¿ok? Ese es el triangulito que estoy poniendo. La variación de energía libre de Gibbs tiene así, si es menor a cero o si es mayor a cero. Esta energía solamente va a verificar lo que es la dirección de la reacción, de reactivo a producto, de producto a reactivo, y solamente va a ver la espontaneidad de la reacción. Es decir, que no va a hablar, ok, no va a hablar de la velocidad en la que sucede esta reacción, porque es evidente que sin la enzima, esta reacción va a ir más lento que con la enzima. Con la enzima va más rápido, porque la enzima cataliza la reacción. Pero si yo estoy hablando de la energía libre de Gibbs, no hablo de la velocidad en la que sucede esta reacción, sino hablo en el hecho de que pasa. ¿Sucede el cambio o no sucede el cambio? Con la enzima o sin la enzima, la reacción se da, solamente que uno es más rápido y el otro es un poquito más lento. Entonces la energía de Gibbs no cambia. La energía de Gibbs únicamente ve eso, el hecho de que sucede la reacción, nada más. Ok. Ok, entonces esta energía de Gibbs no necesita un aporte de energía, simplemente es o espontáneo, en el caso de que sea menor a cero, o necesidad de superar una barrera energética como tal. ¿Qué me refiero a barrera energética? Y aquí me voy a este gráfico de acá. Cambio de color. La barrera energética. Yo tengo mis reactivos. En este caso yo he dicho que mi reactivo va a ser A más B. Es un ejemplo. Ok, tengo mis reactivos A más B. Este es la energía libre de Gibbs menor a cero. Y yo que he dicho que es menor a cero es espontánea. Es decir, que aquí no necesito, como digo, no necesito una ayudadita. Las enzimas te dan esa ayudadita, ese plus, ese empujoncito de energía para que suceda la reacción. Pero acá en energía Gibbs menor a cero, yo no necesito ese empujoncito. ¿Me entienden? Yo simplemente la reacción sucede. Entonces acá se mantiene así, recto, muerto, descansando. No pasa nada. Bien, la cosa va a suceder cuando yo tengo, por ejemplo, en energía de Gibbs mayor a cero, en donde yo necesito mi empujoncito, necesito una energía, una adicional, y esa energía se llama energía de activación. Ya, energía de activación. Y esto sucede, la energía de activación va a hacer que esto llegue acá, a este cumbre. Aquí es en donde sucede el cambio como tal, llega a su punto máximo, sucede. Y luego disminuye otra vez la energía, porque ya tengo mi producto. Ahora, eso sí, yo estoy hablando de la energía de activación y yo estoy hablando de esta barrera energética. Este proceso del reactivo producto es sin la enzima. Bien, es sin la enzima. Ahora yo también tengo lo mismo, pero voy a hacerlo con la enzima. Y en el caso de que tenga la enzima, esta enzima me ayuda, me da ese empujoncito.
O sea que la energía de activación que yo necesito para que esta reacción suceda va a ser menor a la que podría necesitar sin la enzima. Es decir, que sin la enzima yo puedo necesitar hasta este punto, pero con la enzima yo puedo necesitar hasta aquí nada más. Esto sería con la enzima. O sea, la energía de activación disminuye en la medida que yo tengo la ayuda de la enzima. Ok. Bien, creo que sí me dejé entender, más o menos. Por ahí, casi. Bien. Entonces, bien. Ok, entonces en resumen, simplemente las enzimas no cambian la constante de equilibrio. Ya nos hemos dado cuenta por qué la enzima simplemente no se va a crear, no va a cambiar, no se va a desaparecer. La enzima, tanto como en los reactivos, salen los productos. Acá está enzima más sustrato, enzima producto. En este punto cumbre se da este complejo activo enzima sustrato. El complejo activo enzima sustrato. Ok. Bien, ¿qué más? Ah, y tampoco va a cambiar la energía libre de Gibbs, porque ya sabemos que la energía de Gibbs simplemente habla sobre la dirección, sobre eh, el hecho de que suceda o no suceda una reacción. Ahora, todas estas reacciones pueden ser, hay dos tipos de reacción química, ¿verdad? Endotérmica, exotérmica, una que bota energía, una que utiliza energía, y esto va a depender de la cantidad de energía que se necesite para los reactivos y la energía que se necesita al botar los productos. Por ejemplo, acá puedo utilizar 10 de energía. En el momento que llega a su cima, en el momento que se da este cambio al producto, es el 20, ponte, y acá 1 de producto. Entonces, yo sé que si resto acá 10 menos 1 o menos 1 menos 10 me va a salir como menos 9. Y va a parecer que yo he perdido energía, pero en realidad no la he perdido. Lo que he hecho es tener libre 9 de energía. Entonces estoy ganando. Estoy ganando, de hecho. Sé que sale negativo, pero en realidad estoy ganando energía. Estoy teniendo energía libre. ¿Ok? Yo necesité 10 con los reactivos, pero en los productos solamente necesito 1 de energía. Entonces tengo 9 libre. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué más? Bien. Eso. Ahora vamos a ver sobre algunas clasificaciones que tenemos de las enzimas. Solamente las vamos a mencionar. No es algo que también les pregunten mucho, pero bueno, solamente porque ahí está en el PPT. Tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas y sintetasas, que me parece que estas quizá podrían ser una de las que más pregunten. Sintetasas o ligasas, creo que también las han visto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar sobre un poquito de lo que son las características de estas enzimas. Las enzimas son de naturaleza proteica, no son proteínas, pero yo les digo así como para que ustedes me puedan entender un poquito más. Ok, su principal característica: especificidad enzimática. Esto les van a preguntar de cajón, así que chicos, esto sí se me lo memorizan fijo. Ok, tienen una especificidad enzimática, es decir, que no cualquier sustrato va a ir a cualquier enzima. Ok. Luego vamos a ver que, bueno, esto ya sabemos, no va a cambiar, no cambia la constante de equilibrio ni la energía libre de Gibbs con la variación de la energía libre de Gibbs. Bien. No se consumen, las enzimas no se van a consumir, las enzimas se mantienen tal cual. Por eso es que yo les digo que la constante de equilibrio no cambia, porque tanto la enzima que entra al inicio también se bota al final. No pasó nada, no se desaparece. Y obviamente estos van a actuar en un rango de temperatura y pH específico dependiendo de los compuestos en los que estemos hablando. Bien, ahora vamos a hablar sobre esto que está acá: apoenzima, cofactor, holoenzima. La apoenzima es como tal la enzima propiamente dicha, la parte proteica. Y el cofactor es un adicional. Espérenme un ratito que se me está acabando la batería. Ah, genial. Y ahora sí. Bien, esto lo vamos a ver mejor aquí. O la enzima. He dejado un espacio en blanco literalmente para esto. Bien. El conjunto de la holoenzima hace la enzima como tal, así que obviamente esta holoenzima necesita del sustrato, que es lo que estaba acá, ¿no? Este sustrato adicional. La holoenzima más el sustrato acá
Ahora la enzima se compone de la parte proteica, que es la coenzima, y el cofactor. Ahora este cofactor se puede dividir en mucho más, y aquí es en donde voy a hacer esta pequeña explicación. Ya. Ujú. Holoenzima y pongo. Bien, nosotros tenemos el holoenzima. Este tiene la parte proteica, o sea, la apoenzima, que no tiene más división, simplemente es la apoenzima. La enzima propiamente dicha, yo le digo, para ver si nos entendemos un poco mejor. Luego vamos a tener una ayudadita que es su cofactor. Este cofactor sí se va a dividir. Este cofactor puede ser uno orgánico o uno inorgánico. En el caso orgánico estamos hablando de iones. Me pertenece otro color. Orgánico e inorgánico. Ok, tenemos iones metálicos para lo que es orgánico. Y para lo que es inorgánico tenemos a lo que es la coenzima. Perdón, esto es inorgánico y esto es orgánico. Inor. Y la coenzima para lo que es orgánico. ¿Bien? ¿Listo? Ahora, esta coenzima a su vez se puede volver a dividir. Y acá tenemos dos, y esto se va a diferenciar con el nivel de interacción que hay. Tenemos al grupo prostético, ¿ya? Al grupo prostético, y tenemos prostético, y tenemos al cosustrato. Listo. Bien, para el cosustrato tenemos acá como una interacción un poquito más débil, y en el caso del grupo prostético tenemos una interacción más fuerte como lo que son los enlaces covalentes. ¿Ok? Covalente. Y aquí un poquito más débil. Por ejemplo, aquí podría ser unos puentes de hidrógeno por ahí. Pero esto es lo más débil, lo más. Este vendría a ser la división de la enzima, que esto les vienen a preguntar en su examen de cajón, también les van a preguntar. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de iones metálicos que podríamos ver? Hay muchas que hemos visto y que seguramente han visto también en el PPT. Tenemos a la carboxipeptidasa, aquí. Algunos iones metálicos que puedo utilizar, por ejemplo, es el magnesio, por ejemplo, es el zinc. Sí, sí, zinc. Y luego tenemos a la coenzima, que es orgánica, que por ejemplo lo vamos a ver en mi tema favorito, que para los chicos verano ya deben saber, que es carbohidratos. Y vamos a ver algunos compuestos súper raros de nombre, que bueno, les voy a mencionar solamente para asustarlos, pero no es que ahorita se lo tengan que mencionar, acordar. Vamos a ver al gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? A los compuestos de hierro, compuestos hemínicos, por ejemplo, en la sangre, hemoglobina también vamos a ver eso. Pero más que todo, simplemente recuérdense esta distribución. Ya después vamos a hablar sobre todos estos compuestos, ya en cuando vayamos viendo los demás temas de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, lo van a entender un poquito mejor. Bien. Bien, entonces ahora de esta coenzima que tengo por acá, vamos a ver algunas características que se han mencionado también. Las características. Uno, estas son de bajo peso molecular. Ok, bien. Son termoestables. Solamente para mencionarlos, ok. Termoestables. Bueno, se unen con diferentes fuerzas de interacción, obviamente. Y acá vamos a ver estos de acá, estos ejemplos de acá. Vamos a ver a la vitamina B6 también. Ya. Y también este tiene, y la especificidad de esta enzima depende de la parte proteica, o sea, de la apoenzima. Esta va a determinar su especificidad. Eso sí puede que pregunten porque acuérdense que la especificidad es la característica más importante de una enzima. ¿Ok? La especificidad depende de la apoenzima. Bien. Vamos a ir a lo que son. Bien, aquí les voy a explicar. Bueno, acá ya les había puesto que la especificidad enzimática es la principal característica. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es la expresión de la actividad enzimática. Bueno, esto se evalúa así. Esta es su unidad de medida. Y a diferencia de la concentración de enzima en solución, que su unidad de medida es unidades por entre litros, bueno, por litros. Bien. La expresión de la actividad enzimática es
cantidad de enzima que se necesita para catalizar una reacción o para catalizar al menos un micromol de producto. Un micromol de producto. La cantidad de enzima necesaria. La cantidad de enzima necesaria. Y ahorita también vamos a ver eso. Bueno, acá tenemos al sustrato, a su sitio activo. Ya, el sitio activo, bueno, es exactamente específico para algunos. Y quiero adentrar aquí a lo que es isoenzima. Seguramente han visto este caso de lo que es el infarto al miocardio y seguramente les han preguntado si es que ya tuvieron un seminario sobre la creatinquinasa. La creatinquinasa tiene tres isoenzimas, o sea, tres formas múltiples. em, bueno, sí, tiene, tiene tres isoenzimas que vamos a ver acá. La MM, la MB y la BB. Pregunta de pasito, creo. Pregunta de pasito. Pregunta de pretest, chicos. Creo que les hice esta pregunta. Ya, en la MM lo vamos a ver que esto está mucho en el tejido muscular. A diferencia de la BB que la vamos a ver mucho en el cerebro. Y por el contrario, el MB lo vamos a ver más o menos quizá en el corazón también lo vamos a encontrar. En el corazón al menos hay un 30%, un 20-30% de esta isoenzima, de la creatinquinasa. Ahora, ¿qué pasa con el infarto al miocardio? Bien, en el infarto al miocardio nosotros vamos a hacer una prueba. Bueno, ya últimamente y actualmente ya no se utiliza esa prueba, pero puede ser un indicador, puede ayudar. Tenemos la electroforesis. Esta electroforesis va a determinar la cantidad de niveles de creatinquinasa que vamos a ver. Nosotros cuando tenemos un infarto al miocardio vamos a ver las células del corazón dañadas, las paredes dañadas. Y esto hace que la MB contenida en estas células, al tener un infarto al miocardio, al tener estas células dañadas, hacen que éstas simplemente expulsen su contenido, aumentando los niveles de MB en sangre. Es decir, que en una prueba de electroforesis vamos a ver este aumento de MB en el corazón. Entonces, si vemos este aumento de MB, podemos estar sospechando que es una persona que está infartando. Es decir, que tiene daño en estas células del corazón. Bien. Entonces, eso más que todo es. Entonces, en un infarto de miocardio vamos a ver un aumento de la isoenzima de la creatinquinasa, específicamente MB. Bien. Ahora, la isoenzima surge por una duplicación del gen como tal. Estas son formas diferentes de enzimas, pero que realizan la misma función enzimática, es decir, que catalizan o hacen, sí, que catalizan la misma reacción. ¿Ok? Son como dos llaves para la misma cerradura. Ahora, ¿ok? Entonces, son dos formas es una duplicación del gen que hace que hayan dos enzimas que realicen el mismo proceso o la misma reacción enzimática. Perdón. Ya. Ahora, estas se caracterizan por tener un cambio genético en la estructura primaria de su compuesto. Acuérdense que son enzimas, son de naturaleza proteica. Estamos hablando de proteínas. Entonces hay un cambio genético en su estructura primaria. Aquí, ya. Bien, entonces ya hemos visto sobre esto, enzimas, ya hemos visto sobre las isoenzimas. Ahora vamos a hablar sobre las enzimas interconvertibles. Y este temita me gusta porque vamos a hablar un poquito de lo que es la glucógeno fosforilasa y la glucógeno fosforilasa B y fosforilasa A. Bien, fosforilasa es como su nombre lo dice. Bueno, ahí lo vamos a ver. Nosotros cuando comemos, ahorita seguramente han cenado, cuando cenamos, recién tenemos una gran cantidad de glucosa en sangre. Lo vamos a ver más en carbohidratos, pero es un resumen. Tenemos una gran cantidad de glucosa en sangre. Esta glucosa se va a ver mediada por la insulina. Ahora, hay un problema. Cuando nosotros dejamos de comer por bastante tiempo, por ejemplo, en ayuno, em, en la fase posabsortiva, que luego lo van a ver, en este caso, tenemos poca glucosa en sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar con poca glucosa en sangre tampoco. No podemos ir a extremos, siempre nos vamos a medios. ¿Qué vamos a hacer con esta glucosa que nos falta? La vamos a sacar del glucógeno, del almacén de glucógeno que tenemos ahí.
Y para esto vamos a tener que desfosforilar o fosforilar este glucógeno para eliminar porciones de glucosa y nivelar así los niveles en sangre. Estas enzimas interconvertibles son que realizan el mismo proceso pero en reversa. Tenemos la fosforilasa quinasa y tenemos la fosforilasa fosfatasa. Como su nombre lo dice, la fosfatasa fosfatasa está quitando fosfato y la fosforilasa quinasa son las que dan fosfato. Entonces nosotros tenemos esta glucógeno fosforilasa B que está inactiva. Ahora con esta fosforilasa quinasa vamos a aumentarle, vamos a añadirles grupos fosfato para activarla y este proceso puede ser revertido con su contraparte que es la fosforilasa fosfatasa que puso estos fosfatos de acá, se los quita y inactiva esta glucógeno fosforilasa. ¿Bien? Bien. Ahora, estas enzimas interconvertibles no simplemente surgen porque sí. Estas van a surgir por una modificación. ¿Dónde? Una modificación covalente. Bien. Aquí. Espero que se me haya entendido. Ah, bien, antes de pasar voy a mencionarles sobre lo del sitio activo que me estaba olvidando de mencionarles. Nosotros tenemos dos tipos de modelos para el sitio activo. Tenemos el modelo cotidiano, el modelo que todo el mundo ya sabe, llave cerradura, y tenemos otro modelo que es el de encaje inducido. El llave cerradura es muy fácil porque es inducido, ya. Es un sustrato que tiene se une al sitio activo de la enzima dependiendo de su especificidad, o sea que es uno que calce perfectamente al sustrato. A diferencia del encaje inducido, en donde este sitio activo se va a adaptar al sustrato. Acá hay una adaptación, aquí no. ¿Ok? Acá se adapta, aquí hay una adaptación, y aquí no hay adaptación. Simplemente es así, que encajen. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Ahora, este sitio activo es altamente específico con el sustrato y además se va a unir a los grupos R de los aminoácidos de esta enzima. Acuérdense que estamos hablando de una naturaleza proteica, una proteína, así que está compuesta de aminos. ¿Listo? Bien, aquí normalmente hago una pausita para hacer algunas preguntitas, pero por el tiempo vamos a ir de frente con lo que es cinética enzimática. Vamos a entrar un poquito a términos matemáticos que, bueno, para los que no saben, yo dictaba también asesorías de mates, así que aquí nos vamos a divertir un poco. Bien. Bien, nosotros vamos a ver en la cinética enzimática dos hipótesis, la hipótesis de Michaelis-Menten y la hipótesis de Briggs y Haldane. Vamos a empezar con Michaelis-Menten. Uy, me olvidé de ponerles unas imágenes. No importa, ahorita voy a buscarlas. Bien, la hipótesis de Michaelis-Menten, o también de aproximación al equilibrio, o también conocida como llave cerradura, ya lo encontramos en modelo llave cerradura. Bien, va a hablar sobre algunas cositas. Por ejemplo, enzima sustrato tiene una velocidad al complejo activo enzima sustrato y esta enzima sustrato tiene otra velocidad para pasar enzima producto. En esta hipótesis de Michaelis-Menten vamos a ver que enzima más sustrato a enzima sustrato va a ser una reacción reversible. Sin embargo, de enzima sustrato a enzima más producto va a ser una reacción irreversible. Esa es una característica de la ecuación de la hipótesis de Michaelis-Menten. O sea que esto quedaría así, enzima más sustrato. Reversible a enzima sustrato. Sin embargo, aquí es solamente unilateral. Enzima más producto. Listo. Bien, acá vamos a ver que tenemos la concentración de sustrato y la velocidad de la reacción. Y esta es la velocidad máxima. Cuando uno llega a la velocidad máxima, yo tengo 10 de enzima y yo tengo 10 de sustrato. Cada sustrato va a ir directamente a la enzima a ocupar su sitio activo.
Yo puedo tener ahora 10 de enzima y puedo tener 15 de sustrato, pero yo ocupé mis 10 espacios de las enzimas. Entonces no importa la cantidad de sustrato que yo le añada a la enzima ya se saturó completamente, así que no va a acelerar la reacción porque ya está en su punto máximo, en su velocidad máxima, ya alcanzó acá. Bien, entonces la velocidad de la reacción va a aumentar directamente proporcional con la concentración de sustrato hasta que llegue a un punto máximo, es decir, hasta que ya la concentración de enzima haya sido totalmente saturada. Bien, no sé si me dejé entender con eso. Bien, ahora vamos a ver un término que es muy importante, que es la Km o la constante de Michaelis. La constante de Michaelis viene a ser la concentración de sustrato que se utiliza, que se necesita a mitad de la velocidad máxima. Ponte que aquí, ¿ok? Bien, en la hipótesis de Michaelis-Menten vamos a ver estas características. Primero, la irreversibilidad entre el paso de enzima sustrato complejo, enzima sustrato a enzima más producto. Y vamos a ver que este se va a caracterizar por una palabra clave: equilibrio rápido. Pregunta de parcial. Me parece. Equilibrio rápido. Me voy a poner así como rojito para que sepan. Bien, equilibrio rápido. Así se caracteriza, ¿ok? Y no se olviden que por qué yo hablo de equilibrio rápido, porque la velocidad de enzima más sustrato a enzima sustrato es mayor, no, perdón, así, que enzima más producto. O sea que la velocidad de enzima sustrato, enzima más producto, está aquí. Bien, son algunos términos, ¿no? Hipótesis Michaelis-Menten, enzima sustrato, irreversible, enzima más producto. Se caracteriza por un equilibrio rápido y la constante o la velocidad entre enzima más enzima sustrato es mayor que enzima sustrato a enzima producto. Bien, bien, ahora sí. Bien, creo que ahí tenemos eso. Ahora sí vamos a ver lo que es la hipótesis de Briggs y Haldane. La hipótesis de Briggs y Haldane habla sobre un estado estacionario. Este tiene otra palabra clave: estado estacionario. Listo. Este de aquí va a hablar sobre un proceso también irreversible de la enzima sustrato a enzima más producto. Y la diferencia en este, porque si nos damos cuenta las gráficas son diferentes, es que las velocidades son iguales. Por eso estoy hablando de un estado estacionario, un estado en equilibrio, en donde no hay velocidad más rápida que la otra, sino que las dos velocidades son simplemente iguales. Esa es la diferencia con la hipótesis de Briggs y Haldane y la hipótesis de Michaelis-Menten. Ahora, yo tenía unas imágenes que quería mostrarles y se las voy a mostrar. Esperen un toque. Voy a dejar de compartir un ratito. Sí, 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 ya las encontré. Bien. Espérense. Ay, chispitas. Tengo otra. Y ahora sí. No tengo espacio. Lo voy a poner aquí para que me entiendan. Mire ya. Vuelvo a compartir pantalla. Bien. Lo están viendo. Bien, vamos a hablar un poquitito más antes de pasar ya para avanzar rápido con la ecuación de Michaelis-Menten. Tengo estas dos gráficas. En la ecuación de Michaelis-Menten, obviamente vamos a hablar una constante de Michaelis que va a ser la protagonista, y también vamos a hablar de la velocidad de la reacción y la velocidad del crecimiento de esta curvita y de la velocidad máxima. Quiero que vean esto. Esta primera de acá, ¿ok? Esta primera. Si me entienden esto, ya están todos. ¿Sí? Está todo. Bien, tengo dos enzimas que hacen la misma reacción, pero son enzimas diferentes. Lo que comparten es su velocidad máxima. Ay, chispas. Ambas comparten la misma velocidad máxima. Bien, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Que su km es diferente. Me doy cuenta que el km de una es 7
y me doy cuenta que el km de otra es 14. Yo lo quiero comparar con la velocidad de crecimiento de esta curva. La velocidad más rápida o más lenta. Si me doy cuenta, mientras menor sea el km, más rápido crece esta curva. A diferencia que mientras más rápido sea el km, la velocidad de crecimiento disminuye. Crecimiento. Es decir, que el km viene a ser inversamente proporcional a la velocidad de crecimiento de esta curva. Inversamente proporcional a la velocidad de crecimiento. Bien. Y ahorita les voy a explicar también el porqué. Y luego tengo esta otra curva, que también hace lo mismo. Son dos enzimas que realizan la misma reacción. Pero aquí es que el km es igual. El km se mantiene igual. Lo que va a cambiar aquí es la velocidad máxima. Ok, cambia la velocidad máxima. Acá me doy cuenta que la velocidad máxima de la enzima 3 es 3. ¿Cómo? Ah, perdón. Bueno, vamos a ponerle valores. El km es igual en ambas. La velocidad máxima es la que cambia. Ok, aquí está. La velocidad máxima de una es 10 y la otra es 8. Ya, vamos a poner 10 acá y 8 acá. Si me doy cuenta, la velocidad máxima aquí es más alta. Mayor la velocidad máxima, mayor la velocidad de crecimiento de esta curva. A diferencia de esta que es menor velocidad máxima, menor la velocidad de crecimiento de esta curva. Es decir, que la velocidad máxima viene a ser directamente proporcional a la velocidad de crecimiento de la curva. Ok, esto lo he sacado de un estudio que luego les voy a pasar. Bien. Ahora, esto, ¿para qué lo he puesto? Bien, lo que pasa es que yo les quiero explicar esto. El km ya ustedes saben que es la concentración de sustrato necesario para la reacción o para que suceda una reacción a la mitad de la velocidad máxima. A la mitad de la velocidad máxima. Ahora yo estoy viendo un km bajo, bien, significa que la enzima va a alcanzar la mitad de su reacción, o sí, la mitad de su velocidad máxima. Sí, pues estamos hablando de la mitad. Ya, entonces el km bajo va a significar que este km o que esta enzima va a alcanzar la mitad de su velocidad máxima a una concentración de sustrato más baja. No sé si han visto la ecuación, o sí, esa ecuación de aquí, justamente la tengo aquí. La ecuación de Lindbergh, ay, bueno, ahí está el nombre. Aquí prácticamente ustedes van a ver que que la constante de Michaelis es igual a la concentración de sustrato. Es igual a la concentración de sustrato. Igualita. Entonces, si yo tengo un km bajo, entonces yo tengo un sustrato bajo, una cantidad de sustrato bajo, y la velocidad se da más rápido. A diferencia de cuando tengo un km más alto, significa que para llegar a esta reacción necesito más concentración de sustrato. Ok, es un poquito rayado, pero espero que me hayan entendido con esto de acá, con estas gráficas de velocidad máxima y el km. El km ya sabemos que es la concentración de sustrato que necesito para alcanzar la reacción a la mitad de la velocidad máxima. A la mitad de la velocidad máxima. Igual ahorita lo voy a seguir explicando un poquito más, pero al menos quédense con esto inversamente proporcional y con esto directamente proporcional. Voy a mostrarles esta gráfica de ahí está el nombre. Se supone que esto se hizo para clarificar o para poder determinar con mayor facilidad lo que ya habíamos visto con la ecuación de Michaelis-Menten. Y en esta se hizo la inversa de todo, literalmente. La inversa, la inversa, la inversa, la inversa, de acuerdo a la ecuación que ya tenemos acá. ¿Ok? Entonces, se pasó de B max por sustrato entre Km más sustrato a lo mismo, pero al revés. Entonces, fue algo así. Sería 1 entre velocidad y sería B max sustrato, concentración de sustrato. Y acá sería Km más S.
más S. ¿Cómo es que al final terminaba esta ecuación de no sé cuántico se llama? No me olvidé. Bueno, matemáticamente, ya lo voy a hacer así matemáticamente. Tengo este Bmax con sustrato. Puedo dividirlo así. Bmax más sustrato más Bmax más sustrato de Km y de sustrato. Matemáticas, chicos. Yo sé que me entienden. Supongo que me están entendiendo. Espérense. Un toque. Y ahora sí. Bmax más sustrato entre Km. No, perdón. Y ahora sí. Bmax. mm, chicos, aquí lo he copiado igual. No me han dicho. No le he hecho la inversa. Ahora sí lo voy a hacer la inversa. Km sustrato. Ahora sí, ya decía aquí. Y ahora sí. Ahora sí. Km más sustrato entre Bmax más sustrato. Y ahora sí. Y acá también lo mismo. Sustrato y Bmax con sustrato. Obviamente sustrato se puede ir y lo demás se queda. Al final, ¿cómo queda la ecuación del Lindbergh? Bueno, ahí está el nombre. Quedaría como Km entre Bmax por sustrato más 1 entre Bmax. Uy, eso no parece 1. 1 entre Bmax. Eso quedaría. ¿Listo? Esa es la gráfica del Lindbergh. En donde se supone que el eje Y me determina 1 entre la velocidad, el eje X me determina 1 entre el sustrato, el RH acá, la pendiente, el eje de intercepto Y, el eje de intercepto X, y la pendiente es Km entre Bmax. No se lo memoricen, o bueno, mejor puede que se lo tengan que memorizar. Esta de aquí es la pendiente, o sea, el M. ¿Sí se acuerdan cómo es una gráfica recta? Así es. Bien. Este es el M, la pendiente, el que determina la inclinación de la recta. El B es el eje de intercepto del intercepto con el eje Y. El X, bueno, dependiendo del punto, no sé. Este es, no sé, el punto que te dé X es la incógnita. El Y ya sabemos que es 1 entre la velocidad. 1 entre la velocidad. Bueno, no sé, dependiendo del valor que te den. Se supone esto ayuda más a determinar, pues, ¿no? Lo que son, lo que ya determina la ecuación de Michaelis-Menten. Bien. Antes de pasar, voy a hablar sobre antes de pasar, quiero mencionarles los factores que van a afectar. Los factores que afectan a la constante Michaelis y los factores que afectan a la velocidad máxima. Aquí yo he hablado de los dos, de la velocidad máxima y de la constante Michaelis. Ya vimos que es directamente proporcional, inversamente proporcional a la velocidad de crecimiento de esta curvita hasta la velocidad máxima, o sea, hasta llegar a su tope. Vamos a pensar un poquito. Tenemos factores que van a afectar a la constante de Michaelis y factores que van a afectar a la velocidad máxima. Si yo digo que, bueno, la velocidad máxima es el punto en donde la concentración de enzima está totalmente saturada. Es decir, que ya ni aunque le pongas más sustrato, va a suceder reacción. Bien. Entonces, si yo digo que hay algo que va a afectar esta velocidad máxima, ¿qué podría ser? O sea, si ya la velocidad máxima involucra la velocidad de reacción y si ya mi concentración de enzima está totalmente saturada, la única manera de afectar esta constante, perdón, esta velocidad máxima es aumentando o disminuyendo ¿qué cosa? La concentración de enzima. La velocidad máxima se va a quedar en 5, por ejemplo. Pero si aumento la concentración de sustrato y la concentración de enzima se mantiene igual, no importa que lo que siga aumentando, está igual, esa es la velocidad máxima. Sin embargo, si yo aumento la concentración de enzima, tengo más sitio activo
en donde puede entrar el sustrato. Entonces, la velocidad máxima aumenta o disminuye dependiendo del caso. ¿Entienden? A diferencia de la constante de Michaelis, que esa sí tiene otros factores que la pueden afectar, como lo que es la naturaleza del sustrato, como lo que es la temperatura y como lo que es el pH del medio. Preguntan hasta eso, del medio de reacción. Bien, entonces no se vayan a olvidar. ¿Qué factores pueden cambiar a la perdón, a la velocidad máxima? Solamente la velocidad máxima lo puede afectar la concentración de enzima. Solamente la concentración de enzima. Los factores que pueden afectar al constante de Michaelis sí pueden ser el pH, la naturaleza del sustrato o la temperatura. ¿Ya? Ya. Eh, Bien, ahora vamos a ver lo que es inhibición enzimática. Voy a hacer un break. No, espérense, una cosita antes. Casi me olvido. La constante de Michaelis, ahorita voy a hacer unas preguntitas, ¿eh? Me voy a guiar de las preguntitas del cuestionario que tengo de Henry Hija, me parece, del doctor Henry. A ver, vamos a ver. Bien, la constante de Michaelis. La constante de Michaelis puede indicar la afinidad o no afinidad. Ahora, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo es la afinidad? ¿Directa, inversamente proporcional? Es inversamente proporcional. ¿Por qué? Mientras mayor sea mi constante de Michaelis, menor es mi afinidad. Y mientras menor sea mi constante de Michaelis, mayor es mi afinidad. ¿Por qué? Porque esto de acá. Porque la constante de Michaelis es igual al sustrato. Perdón, a la concentración de sustrato. Entonces, si yo tengo un bajo Km, significa que tengo una baja concentración de sustrato. Y si yo tengo una baja concentración de sustrato y la reacción se mantiene igual, significa que con poco sustrato la reacción se da. Entonces tiene una buena afinidad, porque solo necesito poco sustrato para esta reacción. Sin embargo, si tengo mucho Km, suponiendo que estos dos son iguales, me refiero, ¿no? Estamos comparando con que la reacción, o sea, acá también comparamos con que uno es igual. La velocidad de reacción es 10, ponte. La velocidad de reacción es 10. Bien, para ambos. Pero a mayor constante de Michaelis, la velocidad sigue siendo 10. Entonces necesito más sustrato para que se dé esta reacción. O sea, hay poca afinidad. Sin embargo, si la velocidad sigue siendo 10 y yo tengo menos constante de Michaelis, es decir, menos concentración de sustrato, y aún así la velocidad se mantiene igual, significa que necesito poco sustrato para que la reacción se dé. Es decir, que con el poco cantidad de sustrato tiene una buena afinidad con la enzima para poder realizarse esta reacción, a diferencia del otro. No sé si se me ha logrado entender, pero es como comparando esta constante Michaelis a la misma velocidad de la reacción. Si la misma velocidad de reacción, si es la misma velocidad de reacción y si además yo sé que la constante Michaelis determina la concentración de sustrato, es igual a la concentración de sustrato, necesito mucho sustrato para que se dé esta velocidad a 10. Si necesito mucho sustrato, significa que tengo poca afinidad. En cambio, si necesito poquito sustrato, o sea, poquita constante Michaelis, significa que tengo más afinidad, porque la velocidad se mantiene igual, ya sea con mucho o con poco. No sé si se me logra entender, pero yo espero que sí. Bien, vamos a pasar a lo que es inhibición enzimática y después de eso con enzimas alostéricas. ¿Ya? Antes de pasar a inhibición enzimática, quiero hacer algunas preguntitas súper fáciles. Explíquenmelo porque yo no sé cómo el doctor Henry, así que yo no les voy a hacer preguntas así crueles, pero si me lo explican igual así como lo entiendan, está espectacular por mí. Bien, creo que acá tengo algunas preguntitas. Me pasaron. Bueno, vamos a empezar con la pregunta más sencilla. ¿Qué es una enzima? Con sus palabras.
¿Han tenido clase con el doctor? Lo están dejando muy mal, ¿eh? Chicos, ¿qué es una enzima? ¿Tienen alguna idea de qué es una enzima? Es un compuesto de naturaleza proteica, cuya característica principal es su especificidad enzimática y va a catalizar las reacciones, pero no va a alterar la constante de equilibrio ni la energía libre. Muy bien. A ti te voy a exigir más, tú eres verano. Dale. Muy bien. Muy bien, chicos. Un datito que acabo de preguntar. A ver, por ejemplo, ¿cuál es una variable? Bueno, no. ¿Qué afecta? ¿Qué es lo único que puede afectar? ¿Qué es lo único que puede afectar a la velocidad máxima? No, espérense. No, sí. ¿Qué es lo único que puede afectar a la velocidad máxima? La concentración de la enzima. Muy bien, Franco. Muy bien. Otro más, otro más, otro más. Bueno, pregunta de pretest, chicos, ¿eh? Si yo estoy infartando, me estoy muriendo, ya, me hacen mi prueba de electroforesis. ¿Qué isoenzima de la creatinquinasa tengo elevado? Te La regalado, MB. chicos. Muy MB. bien, MB. muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? ¿Qué entienden como KM? Definición. Concentración de sustrato. Ya, ¿qué más? Ya, bueno, claro. Concentración de Concentración sustrato. de sus mitad de la velocidad máxima. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a ver qué les puedo preguntar que sea algo necesario. Eh, a ver, chicos, díganme. mm, ya, a ver, ¿cuál es la principal característica de las enzimas? Ya lo dijo, ya lo Especificidad dijeron. enzimática. Muy bien, muy bien. Ujú. Y ahí voy a hacer una más, porque estoy mal hoy día. Am, sí. Espérense, déjame ver. Que no sé qué les preguntan. No tengo su guía. No creo que sí me lo pasaron, pero ya no me acuerdo. Espérense. Ya. No. Ya sí. No, ya. Ya, ok. Cuando yo llego. A ver, explíquenmelo. A ver, explíquenmelo. Quien sea. Cuando yo llego a la velocidad máxima. O sea, la situación. Con las enzimas y todo. Cuando yo llego a la velocidad máxima. Cuando la enzima se encuentra saturada del sustrato. Bien, Fiorella. Muy bien. Ya, me pasaron las preguntas. Genial. Se agradece. Voy a preguntar eso. Mm, a ver. mm, a ver, ¿a qué se denomina al holoenzima? ¿Qué preguntas, chicos, eso les hacen? Está bien. No era la composición de dos componentes que era el cofactor que correspondía a la acción catalítica y la coenzima creo que era la parte proteica. Muy bien, Franco. Estás arrasando. Muy bien. Bien, 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 bien. Y bueno, ya que me pasaron las preguntas, ¿qué factores afectan
La constante Michaelis. La naturaleza del sustrato, porque, bueno, valor del pH también, la Ujú. temperatura, la concentración de la enzima. Ya. Todo menos la concentración de la enzima. La concentración de la enzima va para la velocidad máxima. Pero de ahí estuvo muy bien. La naturaleza del sustrato, pH y temperatura. Muy bien, Camila. Perfecto. Chicos, me encantó. Bien, vamos a pasar con inhibición. También les voy a hacer preguntas, ¿no? Así que necesito su atención, así al mil. Ah, ya terminamos. Me siento que... Eh, Ya. Vamos a hacerlo resumido. No le vamos a dar tantas vueltas al asunto. Inhibición. Ya. Bien, la inhibición enzimática es todo proceso en donde disminuye lo que es la reacción química, ¿ok? Es un proceso en donde disminuye este proceso de reacción química. Tenemos diferentes tipos de inhibición enzimática. Tenemos reversibles e irreversibles. En los reversibles tenemos estos, que son los más sencillitos de aprender, entre comillas: la competitiva, la no competitiva y la competitiva. Vamos a hablar sobre la competitiva primero, luego sobre la no competitiva y por último la competitiva, ¿ok? Bueno, primero les quiero, no, mejor no. Primero eso no. Luego vamos a empezar con esto. A ver, competitiva. En la competitiva vamos a ver que los inhibidores literalmente van a competir con el sustrato para llegar al sitio activo. ¿Por qué compiten? Porque estos inhibidores son muy parecidos, son análogos a los sustratos. Van a competir por ver quién llega más rápido al sitio activo. Es decir, que aquí hay o bien enzima sustrato o bien enzima inhibidor. Bien. No se vayan a confundir porque luego vamos a ver otro complejo. Bien. Ya. Entonces, este inhibidor literalmente va a competir con el sustrato. Entonces va a disminuir la cantidad de enzimas libres para que se forme el enzima sustrato. Bien. Entonces, este inhibidor disminuye las enzimas libres para que se forme el complejo enzima sustrato. No creo que sea necesario que lo apunte, pero bueno. Bien. Bien. Ahora vamos a ver que todos estos inhibiciones vamos a verlos con dos determinantes. La Km, que ya lo hemos visto antes, y la velocidad máxima, que también lo hemos visto antes. La Km aumenta y la velocidad máxima no va a aumentar. Se mantiene. ¿Ok? No se puede poner no, pero sí se mantiene. O igual, ponga. Bien. Ahora vamos a ver la no competitiva. En la no competitiva, ¿por qué estamos hablando de no competitiva? Porque acá no va a haber una competencia a diferencia de la anterior. La anterior era o enzima sustrato o enzima inhibidor. En cambio, la no competitiva vamos a ver enzima inhibidor o podemos ver que se forma el enzima sustrato y aún así el inhibidor se une. Ya. Entonces sería así. Enzima... Ay, chispas. Ya, entonces acá tenemos esto. Enzima inhibidor como opción 1, o podemos tener también enzima inhibidor sustrato. Bien. Eh, bien, entonces, ¿por qué va a haber esta unión de enzima inhibidor sustrato? O, perdón, enzima sustrato inhibidor podría ser también. ¿Por qué va a hacer esto? Porque ellos no están compitiendo por el sitio activo. El inhibidor no se quiere unir al sitio activo. El inhibidor no es análogo al sustrato. El inhibidor simplemente se quiere unir al enzima, en cualquier lugar.
No necesariamente el sitio activo, simplemente se quiere unir. Entonces este inhibidor, ay, ¿qué pasa? Este inhibidor, a diferencia de la competitiva, el inhibidor sí entra al sitio activo. Este inhibidor no entra al sitio activo, sino que entra a otro sitio. Bien. Y aquí vamos a ver este cambio. La velocidad máxima va a disminuir y ahora lo que no se va a cambiar es la constante de Michaelis. Bien. Y por último tenemos la inhibición acompetitiva. En la acompetitiva solamente hay una única forma en la que se puede encontrar esto, que es enzima, sustrato, inhibidor. Es la única que existe. Bien. Entonces, review. Competitiva es enzima sustrato o enzima inhibidor. No puede ser cualquiera, no puede ser enzima sustrato inhibidor porque estas sí o sí se van a unir al sitio activo. Estas sí van al sitio activo. Bien. En cambio, en la no competitiva vamos a ver que este inhibidor no va a ir al sitio activo. Así que la enzima tiene tanta afinidad al sustrato como la enzima inhibidor complejo. Enzima inhibidor también tiene la misma afinidad con el sustrato, porque el inhibidor se va a unir a un lugar diferente. Es decir, que el sitio activo va a estar libre para el sustrato. Así que enzima tiene afinidad con el sustrato e enzima inhibidor, complejo enzima inhibidor, tiene la misma afinidad por el sustrato. Y luego tenemos la competitiva, en donde el inhibidor solamente se va a unir siempre y cuando el sustrato ya esté unido al enzima por el sitio activo. Ya, entonces ahora quiero mostrarles esta manera de simplificarlo. En la parte, en la inhibición competitiva y en la inhibición no competitiva, sí o sí vamos a ver que esto se va a dar antes del complejo enzima sustrato. Antes del complejo enzima sustrato. Antes enzima sustrato. Estas dos. Ya. Sin embargo, aquí vamos a ver que esta A competitiva solamente se va a formar siempre y cuando ya esté unida el complejo enzima sustrato, o sea, después de que ya se haya formado el complejo enzima sustrato. ¿Dónde está? Ya. Entonces tenemos estos dos. Tenemos el complejo, perdón, tenemos la inhibición competitiva a la inhibición no competitiva, que es antes del complejo enzima sustrato. Y tenemos la inhibición acompetitiva, en donde va a ser después de la unión de enzima sustrato. Es decir, que el inhibidor no se va a juntar, no se va a unir si es que este no se está unido antes, si no se ha formado ya este complejo activo. Y aquí los dos disminuyen, el constante de Michaelis y la velocidad máxima. Bien. Bien. Aquí están las gráficas para estos de aquí. Voy a explicarlos al final, ¿les parece? Porque quiero terminar con la información antes de que se me hagan las 10. Si no, me matan. Y luego tenemos la inhibición enzimática irreversible, ¿ok? Aquí está un poquito graciosito porque vamos a hablar un poquito de lo que es la unión por afinidad y el activado por la enzima o también llamado sustrato suicida. Ok, sustrato suicida. La verdad es que la explicación de estos dos me dejó loca y sin ideas al principio, pero luego más o menos ya lo pude explicar un poco mejor. La unión por afinidad. La unión por afinidad, el claro ejemplo es con la ciclooxigenasa. Nosotros tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, el COX-1 y el COX-2. Memorízenselo porque lo vamos a ver para lípidos. El COX-1 y el COX-2. Digamos que estos reaccionan a respuestas inflamatorias o antiinflamatorias. El COX-1 y el COX-2. El COX-1 vendría a ser ese COX bueno, por así decirlo, y el COX-2 vendría a ser el COX malito. Nosotros cuando queremos evitar alguna inflamación, tomamos medicamentos. Ejemplo, la aspirina, por ejemplo. Bien, tomamos mi medicamento, tomo mi aspirina y el problema de estos medicamentos es que inhiben las dos ciclooxigenasas, tanto la ciclooxigenasa buena 1 y la ciclooxigenasa mala 2. El problema es que si yo inhibo esta ciclooxigenasa 1, puedo generar una irritación
en el estómago, por ejemplo. Entonces me termina haciendo más daño que bien, entre comillas. Entonces yo solamente necesito inhibir una de las dos ciclooxigenasas. En este caso me conviene inhibir solamente la ciclooxigenasa 2. Para eso se estuvo investigando sobre algún medicamento que tenga una inhibición selectiva, es decir, que no sean a las dos ciclooxigenasas. Y entre ellas consideraron este medicamento llamado Coxib, que lo mencionaron en clase también. Bueno, no sé si en su clase. Medicamento Coxib. Este inhibe únicamente a la COX-2, que digamos es la malita, entre comillas, ¿ok? Es decir, que este medicamento es muy específico, ¿ok? Esta inhibición se da, ya, bueno, esto entonces vendría a ser, esperen. Ahí, nada. Bien, entonces esto viene a ser unión por afinidad. Bien, listo. Ahora yo quiero hablarles ahora sobre la activado por la enzima. Este activado por la enzima o este sustrato suicida es como tal. Este inhibidor se va a disfrazar del sustrato y va a hacer creer que es un sustrato y de esta manera la enzima se va a unir de manera covalente a este sustrato, haciendo que luego evite la producción de producto o la producción de producto. Entonces, este inhibidor va a ser muy similar al sustrato, muy similar al sustrato de la enzima. La enzima va a confundir este inhibidor con el sustrato como tal y va a tratar de volverlo producto, o sea, va a tratar de hacer su proceso normal, enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, enzima más producto. Entonces, bien, esta, este intento de la enzima por transformarlo normal va a hacer que se una de manera covalente, es decir, con un puente, o sea, con una unión permanente, eh, haciendo que esto pues ya no tenga, sea una inhibición como tal irreversible. Entonces acá vamos a ver que este se va a caracterizar por una unión covalente y va a ser caracterizado porque el sustrato, perdón, el sustrato no, el inhibidor va a ser confundido por el sustrato, va a ser confundido como sustrato. Bien, por la enzima. Y la enzima en ese intento de volverlo producto se va a unir de manera covalente con este. Así que se une de manera permanente. Ya fue, está frito, murió. Bien. Bien. Bien, entonces, review. La unión por afinidad en inhibición enzimática irreversible, nosotros estamos hablando del ejemplo de ciclooxigenasa. Tenemos la ciclooxigenasa 1, que vendría a ser la buena, que vendría a dar una protección al estómago, y luego tenemos la COX-2, que vendría a ser la malita, que es la que genera esta inflamación. Nosotros tenemos medicamentos que inhiben la ciclooxigenasa, más inhiben las dos ciclooxigenasas, tanto la 1 como la 2. Gracias a este medicamento, el medicamento Coxib inhibe solamente la ciclooxigenasa 2 y deja la ciclooxigenasa 1 que siga permaneciendo como protección para el estómago. ¿Ok? Sigue protegiendo el estómago, evitando úlceras gástricas, por ejemplo, que es que se da cuando se utilizan estos medicamentos que inhiben las dos ciclooxigenasas. Bien. Ya. Ahora, este medicamento obviamente es altamente específico a la ciclooxigenasa 2, así que esto prácticamente también viene a ser una unión por afinidad específica porque es altamente específico, ¿ok? Entonces esta vendría a ser una inhibición irreversible. Y en cambio, la actividad por la enzima, el activado por la enzima, o como me gusta más llamarlo, el sustrato suicida, viene a ser un inhibidor disfrazado de sustrato confundido por la enzima, haciendo que esta enzima inocentemente quiera volverlo producto y se une de manera covalente, se une de manera permanente y simplemente queda ahí. Ejemplos de inhibición enzimática irreversible por sustrato suicida pueden ser los antidepresivos, em, y los antiparkinianos. Hay otros más, pero eso recuerdo. Bien, luego vamos a hablar, ya por terminar, solamente quiero enzimas alostéricas y de ahí ya termino mucho, así fast, para irnos a dormir. Bien, la concentración de la enzima. No se olviden
que la concentración de la enzima llega ya, lo que había mencionado, uno de ustedes mencionó, no me acuerdo quién. La concentración de sustrato puede saturar a la enzima en algún momento. Ok. Bien, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de enzima hasta que éste llegue a su velocidad máxima, hasta que éste esté totalmente saturado. Cuando éste esté totalmente saturado es la cantidad máxima ya de sustrato. Entonces ya cuando este es la enzima total, esta es la enzima total, este es la enzima total. Y el K2 viene a ser la cantidad máxima de sustrato y este indica la velocidad. Es directamente proporcional, acuérdense que se están multiplicando. Cuando se están multiplicando, perdón, estas dos son inversamente proporcional, sin embargo, es directamente proporcional a la velocidad. Es decir, que la concentración de enzima viene a ser directamente proporcional a la velocidad hasta que la concentración de sustrato sea totalmente saturante para la enzima, haciendo o evitando que siga habiendo reacción, porque ya está totalmente copada, está totalmente saturada. Ya, entonces es literalmente esta de acá, esta vendría a ser un gráfico recto, ¿ok? Directamente proporcional con la velocidad. Con la velocidad, la concentración de enzima viene a ser directamente proporcional con la velocidad. Bien, ahora otros factores que pueden determinar, que pueden modificar o pueden cambiar lo que es la reacción, son los que se habían mencionado antes. Por ejemplo, tenemos la activación enzimática que puede variar de acuerdo a los metales, que puede variar de acuerdo al pH y que puede variar de acuerdo a la temperatura. Mucho de esto no se habla, pero sí se puede mencionar que, por ejemplo, el pH en su punto máximo está llamado como el estado óptimo de ionización, por ejemplo. Óptimo de ionización. Se me cierra el ojo, chicos. Bien, entonces para la activación enzimática tenemos dos tipos, ¿no? Una esencial y una no esencial. En la esencial necesitamos un activador obligatoriamente y en la no esencial es que la reacción se puede dar sin la necesidad de este activador. Ahora nosotros tenemos algunas ayudaditas como los efectos de los metales, como el efecto de las pH, como el efecto de la temperatura. Algunos metales que esto sí necesito que se lo memoricen porque se lo van a preguntar y no hay más que memorizar, la verdad, no hay que entender nada. Hay efectos de los metales, tanto positivo, como es decir que tanto negativo como por ejemplo decir que inhiben, como positivo que decir que no afectan. Metales pueden inhibir totalmente, inhibir poquito y no hacer nada. Los metales que no hacen nada, o sea que no afectan, son el sodio y el potasio. ¿Bomba sodio, potasio? Sí, bomba sodio, potasio. Bien. Luego tenemos metales que inhiben, pero parcialmente. Inhiben, voy a poner aquí. E inhiben totalmente. No me alcanza espacio. Bueno, parcialmente tenemos al hierro, tenemos al calcio, tenemos al cobre, etc. Y en los de inhibición total tenemos al plomo y tenemos a la plata. Esto se tiene que memorizar, no hay más que aprender, simplemente es memorizar. Y luego la temperatura. Bueno, en la temperatura, cuando estuve hablando, bueno, viendo su PPT, yo sé que en la temperatura dicen que lo ideal, la temperatura es algo de 50 grados, pero eso es como un ejemplo nada más, ¿ok? Porque yo me acuerdo que en clase nosotros mencionamos esos 50 grados como el estado de temperatura ideal, pero eso es obviamente un poco incoherente porque, por ejemplo, el punto de ebullición del agua son 100 grados Celsius, así que el 50 queda muy... eh, muy incoherente. Pero lo que sí se puede decir es que la temperatura con la velocidad de reacción es directamente proporcional, es decir, que mientras aumenta la temperatura, aumenta también la velocidad de reacción, hasta llegar a un punto máximo, hasta llegar a la temperatura óptima. Desde ahí ya la temperatura simplemente no hace efecto ninguno o por el contrario disminuye la velocidad de esta reacción. ¿Ok? Así que es directamente proporcional. El resumen de la segunda parte me lo como, chicos, por el tiempo. Pero vamos a irnos ahorita hacia lo último, ya terminando. Bien. Las enzimas alostéricas. Voy a hablar
solamente genérico de estas enzimas alostéricas porque lo demás ya lo tienen y de ahí hacemos algunas preguntitas y queda. Todo lo que hemos visto antes de estas enzimas alostéricas son las llamadas enzimas micaelianas, micaelianas. Y bueno, ahora hablando de estas enzimas alostéricas, vamos a ver que estas son fundamentales para lo que son acciones reguladoras. Por ejemplo, estas son fundamentales para lo que son la inhibición enzimática, porque la inhibición enzimática viene a ser procesos regulatorios. Entonces, estas enzimas alostéricas vienen a tener un papel fundamental en estos procesos de inhibición enzimática. Algunas características de las enzimas alostéricas que tienen que saber de cajón son: estas están compuestas de varias cadenas polipeptídicas, número 1. Estas tienen más de un sitio activo. Por ejemplo, cuando yo les mencioné sobre la inhibición enzimática no competitiva, yo les dije que el inhibidor podía estar tanto en la unión, este inhibidor podía estar en la unión enzima-sustrato-inhibidor, por ejemplo. Y yo les dije, ¿por qué? ¿Por qué puede estar el inhibidor también unido al sustrato? Porque el inhibidor no se une al sitio activo, sino que se une a un lugar de la enzima fuera del sitio activo. Es decir, que tiene otro sitio en el que se puede unir una sustancia. Por eso es que yo les digo que las enzimas alostéricas tienen más de un sitio activo, por ejemplo. Estos tienen efectores, tanto activadores positivos como inhibidores o negativos, ¿no? Bien, estas tienen una vida media corta y además tienen una gráfica sigmoidea, como curvitas, como campanitas, sigmoideo. Y además estas son inducibles, por eso digo que sean de vida media corta, porque aparecen cuando son necesarias, no están ahí todo el tiempo, a diferencia de las micaelianas. Las micaelianas solo tienen un sitio activo, estas no tienen varias cadenas polipeptídicas y estas no son inducibles, están ahí permanentemente. En cambio, las enzimas alostéricas sí suceden en un momento determinado, es decir, que cumplen su función y mueren en vida media corta. Se sintetizan continuamente en caso sea necesario, tienen varios sitios activos, tienen varias cadenas polipeptídicas. Bien, esas son todas las características de lo que son las enzimas alostéricas. Bueno, de las enzimas alostéricas yo sé que ustedes han visto dos modelos. Bien, han visto el modelo concertado o modelo de Monod y el modelo secuencial. Nosotros vamos a ver estos de acá y vamos a ver que hay, se ven dos de ahí, ¿no? Ven TT y RR. Ven TT y RR. Bueno, en el caso de TT es baja afinidad, ok. TT es baja afinidad. Capaz debería haber cambiado de color. Y RR es alta afinidad. Muy chispitas. Listo. Bien. Sobre el modelo concertado de Monod. Bien, el modelo concertado de Monod habla sobre el TT y RR. Y no habla sobre un TR, a diferencia del modelo secuencial. En el modelo secuencial, esa es más que todo la única diferencia que se tienen que llevar. En el modelo concertado vamos a ver TT-RR, se acabó, no hay más. En cambio, en el modelo secuencial, vamos a ver que hay un punto medio con RT. Bien. Creo que eso sería todo más que nada. No se olviden que obviamente también hay efectores positivos y negativos. En el caso de las enzimas alostéricas, pueden ser activadores, pueden ser inhibidores. Y el modelo con las enzimas alostéricas eso. Con el modelo concertado de Monod y el modelo secuencial, bueno, simplemente lo de TT-RR. Claro, en el modelo concertado de Monod no hay un punto medio, ¿no? A diferencia del modelo secuencial. Sí. Bien. Ok. A ver, vamos a... Ah, verdad, otra cosita más. Los efectores, a diferencia de quizá lo que habíamos visto antes, nosotros vamos a ver que hay ciertos, en las enzimas alostéricas, yo les mencioné que habían ciertos efectores, ya sean activadores, inhibidores, son moduladores alostéricos. Estos moduladores alostéricos nunca compiten entre sí, ¿ok? Nunca compiten entre sí.
Acuérdense que estos tienen más de un sitio en donde se pueden unir a la enzima, así que no hay necesidad de una competencia como tal. A diferencia de las enzimas micaelianas. Listo. Voy a hacerles algunas preguntitas, ¿les parece? Antes de irnos. Súper rápidas. Nos hemos quedado con lo que es inhibición. Así que, a ver, aquí me pasaron las preguntas, así que les voy a hacer preguntitas de lo que me mandaron. Ah, chispitas. ¿A qué? No, eso no. No. ¿Me pueden decir algunas características de las enzimas alostéricas? Son varias, pero pueden mencionarme una. Así. Enzimas alostéricas. Tienen varios sitios activos, o sea, sitios activos. Muy Y bien. tienen cadenas polipeptídicas. Varias cadenas polipeptídicas. Muy bien. Pueden ser consideradas tal vez enzimas que tengan que ver con la regulación. Muy bien. Generalmente se encuentran al principio de las reacciones metabólicas. Muy bien. Está bien. Creo que hay una cosita más que me gustaría que dijeran. Está compuesta por varias cadenas polipeptídicas. Ya, muy bien. Y tiene más de un sitio activo. Dale. Son ¿Hay otra inducibles. cosita? ¿Cómo? Son inducibles. Ya, Y tienen una gráfica sigmoidea. ya, también. Chicos, dale. Hay una. Y los efectores se unen en lugares distintos. ¿Efectores qué? ¿Qué efectores tiene? eh, alostéricos. Ya, pero ¿cuáles son? Son dos. Activador e inhibidor. Muy bien. Si son inducibles, ¿significa que tienen una vida media larga o corta? Corta. Vía media corta. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Inhibición. Vamos a hablar de la inhibición. Los antidepresivos son un tipo de inhibición que antidepresivos. Reversible y irreversible, empezando por ahí. Reversible. Reversible. Ya. ¿Quién dice otra cosa? Todos díganme. Reversible y irreversible. No me googleen. Mm, mm. Ya, chicos, antidepresivos. Reversible y irreversible. Sin miedo. Mm, mm. Eso que está en su PPT, ¿eh? ¿O no? O no sé. No tengo su PPT. Capaz no. Capaz estoy mintiendo. Antidepresivos. Les voy a explicar su proceso y ustedes me van a decir si es irreversible o reversible. Escúchenme, ¿eh? ¿No está en su PPT? Sí tengo el PPT, chicas, sí tengo el PPT. Ya. Este antidepresivo confunde, se confunde con un sustrato y la enzima se une covalentemente a este, pensando que es un sustrato, al antidepresivo. Ya, se las canté, chicos. Reversible y reversible.
Irreversible. Ya, Irreversible. muy bien. Ahora, ¿sí se acuerdan cuáles eran los dos de irreversible? Por afinidad y sustrato suicida. Exacto. Y en base a la definición o explicación de los antidepresivos que se confunden con el sustrato, ¿qué me podrían decir? ¿Cuál de las dos? Arriesguen. La definición, No, ¿cuál sería? Entre las dos que me dijiste, unión por afinidad o sustrato suicida con antidepresivo. Sustrato suicidio. Muy bien, Ashley. Muy bien. Igual voy a hacer más preguntas. Em, mm, mm. Es una inhibición que sucede después del complejo activo enzima sustrato. Inhibición que sucede después del complejo enzima sustrato. A competitiva. Muy bien, Fiorella. Bien, bien. Tra. Eh, ya, a ver, esta. No, esa está bueno. El inhibidor se va a unir a un sitio diferente al sitio activo. no competitiva. ¿A competitiva dijiste? No, no competitiva. No competitiva. Muy bien, Franco, muy bien. Así. Está bien. Ok. Mientras más temperatura hay, la velocidad de reacción aumenta o disminuye. Aumenta. Muy bien, Camila. Metas, chicos. ¿Sí se acuerdan algún metalito que no afectaba? Sodio, El Muy sodio y bien. el potasio. ¿Cuál me dijiste? El sodio y el potasio. Muy bien. Muy bien. A ver, otro. Los moduladores alostéricos. Moduladores alostéricos. ¿Compiten? no. No. ¿Por qué? Porque tienen varios sitios activos. Ya, porque se pueden unir a un lugar diferente al sitio activo. Claro, se pueden unir a varios sitios. Muy bien, está bien. Muy bien para que tengan el concepto, que lo tengan ahí. Está perfecto para mí. Bien. Tengo moduladores positivos y tengo moduladores negativos. Les dije T y R. ¿Cuál es cuál? Modulador Pues positivo es T o R. RR, Muy bien. Ujú. Ahora, para el modelo secuencial, ¿hay TR o no? sí hay. Muy bien. ¿En el modelo concertado también? No. No hay punto medio. Exacto, no hay punto medio. Ahora, ¿qué es lo que hace que algo pase de T a RR? O en el caso de Monod, ¿no? Y en el caso del modelo secuencial o de Kochland, ¿qué es algo que hace que cambie de TT a TR o de TR a RR? ¿Qué cosa? ¿Cuando aumenta qué?
el sustrato. Muy bien. Muy bien, pillines. Aquí lo tengo. Ay, chicos. Sustrato. Aumenta TTRR. RR. No pasa nada. Aquí cuando aumenta el sustrato, cambia uno primero. TR. Y luego cuando sigue aumentando más sustrato, RR. Ahora, si yo estoy diciendo que acá de TT, cuando el aumento sustrato pasa a RR. Ay, chispas. Ay, no me escribe. Bueno, cuando yo les digo, y ahora sí. Si yo les estoy diciendo que si estoy en TT y le aumento sustrato y pasa a RR, pasa a RR. O sea, el sustrato tiende a que pase a RR. El TT vendría a ser más afín o menos afín al sustrato. Menos. Muy bien. ¿Y el RR entonces sería más o menos? Más. Listo, chicos. Ya está. Voy a dejar de grabar, pero espérense. La biblio. Me califican todo a mí. Bien, ahora sí dejo. Espérense. Espérense. Un toque, un toque, un toque.